Brita, uno de los esfuerzos que ha realizado el presidente de la República, una de las propuestas que ha hecho es la reforma de la policía. El presidente Luis Abinader quiere que se le recuerde al finalizar de su gestión de dos gobiernos como un gran transformador en el aspecto institucional, dejar algunas reformas institucionales en el país. Lo logró con la independencia del Ministerio Público, designado ya no directamente por el presidente de la República, sino también a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Y él ha dedicado mucho tiempo, muchos recursos y muchos esfuerzos por mejorar la policía, como una forma de garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad pública Y en el dejar país. su sello. Pero el país necesitaba una reforma de la policía. Sí. Pero más que una reforma, yo haría que sería una refundación de la policía. Yo vería mucho más radical. Yo eliminaría esa policía y crearía una nueva a partir de cero. Pero parece que la limitación de los recursos y una serie de cosas se han hecho. Pero hasta ahora, ese es un proceso que lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Eso es una reforma de la policía, una transformación de una institución durante 70 años con muchos vicios y muchas dolencias y falencias internas. No es verdad que se pueda corregir de un momento a otro. El proceso inició con una serie de medidas para cambiar la mentalidad del policía, reeducarlo. Se estableció una nueva academia de la policía, muy cómoda, muy hermosa. Ya el entrenamiento de los policías no son en 3 meses, como se hacía antes en Atillo, en San Cristóbal, sino ahora que implica todo un año de entrenamiento, con una revisión de la currícula, de manera que el policía sea un agente cercano al ciudadano, respetuoso de los derechos humanos, conocedor de los derechos del ciudadano y de su rol, de su papel. La policía no como un instrumento de represión, de fuerza, uso de fuerza represiva, sino como un auxiliar de protección de vidas y propiedades del ciudadano. Y en ese sentido ya el presidente de la República estableció lo que se llama la mesa, una mesa de seguridad que se realiza todos los lunes. La mesa de diálogo por la seguridad. Entonces, en esa mesa concurre el presidente de la República habitualmente, los jefes, el director de la policía, la ministra de Interior y Policía y los altos mandos de la policía y de instituciones de la Fuerza Armada, la propia Procuradora General de la República. Entonces ahí se discute y se hace una revisión durante 2 y 3 horas toda la semana de cuál es el comportamiento del índice de criminalidad, cuáles son los puntos vulnerables y dónde debe de actuar la policía. Como parte de ese proceso ya se está presentando una nueva vitrina de la policía, un nuevo uniforme en que se identifiquen aquellos policías que son formados en esa academia. Lo que no pasan por ahí no se ponen los uniformes. Con otro criterio incluso de patrullaje. El patrullaje se hace por sectores, por cuadrículas, y entonces se establece una cantidad de policías que van a estar en un sector específico haciendo su ronda de revisión. Otros policías trabajan en investigaciones, la policía científica, y se va adecuando. Pero por fin, ya se llegó a un acuerdo para presentar el proyecto de ley de reforma de la policía. El proyecto ya va a ser presentado en los próximos días al Congreso Nacional. Ya la ministra de Interior anunció, Farideh Raful Soriano, anunció que va a presentar al Congreso Nacional el proyecto de ley que contempla todas las mejoras que se han estado estableciendo. Incluso un procedimiento distinto en el ascenso, en la designación de los ascensos. Tú sabes que muchas veces se utilizaba el tráfico de influencia. Tú eras sargento de la policía, yo me prestaba servicio a un político, a una persona vinculada al gobierno, y él mandaba un papelito, una recomendación, y a ti te hacían capitán, te hacían teniente. Muchas veces sin tener los méritos o simplemente por decisión política, ni tener el tiempo ni el desempeño apropiado. Ya eso, a partir de ahora, va a desaparecer o está siendo controlado
y con esta nueva ley, este proyecto de ley lo contempla claramente, cómo se establecen la escala de ascenso en la Policía Nacional y una serie de sugerencias que se han discutido en todo este proceso de reforma que se va a contemplar. La Comisión de Reforma sigue trabajando, tenemos un coordinador de esa comisión, que es un comisionado de la policía, es un ex jefe de la Policía de Colombia con mucha experiencia, una persona que de bajo perfil, que no aparece en los medios, pero que está haciendo un trabajo, un desempeño muy importante en este proceso junto a la Plana Mayor de la Policía Nacional. Por supuesto, en todos los procesos de cambio y de reforma hay bolsa de resistencia. Hay algunos sectores dentro de la policía que se resisten a esos cambios porque están acostumbrados a tráncalo, yo soy el jefe aquí, hame esto y no cumplir con ningún... Aquí se hace lo que yo digo y ese tipo de cosas. Entonces, esa mentalidad del policía hay que cambiar. Ahí se está mejorando también las condiciones laborales de los policías. Cuando era candidato a la presidencia de la República por su primer periodo, el presidente Abinader prometió que el salario mínimo de la policía debía ser de $500. Actualmente ya está en $500, o cerca de los $500 el salario mínimo de un policía, lo que significa que es una conquista importante. Pero aparte de eso hay otra serie de conquistas, como el seguro premium de SENASA a todos los policías, el acceso gratuito a los sistemas de transporte colectivo, tanto del metro como del teleférico y los corredores de la ONSA. También incentivos de educación para sus hijos, plan de vivienda, una serie de condiciones laborales que permiten al policía concentrarse en su labor y poder repeler o rechazar muchas veces las insinuaciones de los delincuentes con los sobornos para que no cumpla con su deber. Es un proceso diferente, distinto, que implica mucho sacrificio. Todavía hay muchas cosas que hay que mejorar en la policía. Se habla de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no, verdad? Que son los llamados intercambios de disparos, que tienen que desaparecer y que en los últimos días hemos visto, como el caso en Santiago, en una barbería de Santiago y en otras localidades del país. Pero a todo esto lo que queremos saludar es la iniciativa de que ya hay un proyecto de ley que fue consensuado ya por el ministro, la ministra de Interior y Policía, el director de la Policía y el propio presidente de la República, con los legisladores del partido oficial, del Partido Revolucionario Moderno, que son mayoría en ambas cámaras, para que sea aprobado. Esperamos que el país, este proyecto sea aprobado y que entonces ya tengamos una ley moderna de la Policía Nacional, donde se contemplan todas las recomendaciones de esta reforma que ha costado tanto y seguirá costando porque es un proceso a largo plazo. ¿Qué te parece, Brito? Me parece muy interesante y como le había comentado, de verdad que yo de manera particular como ciudadana he visto cambios significativos. La policía ahora mismo está más organizada y me parece muy bien que ya den por hecho una iniciativa de hacer realidad el proyecto de la Policía Nacional, una reforma definitiva con relación a esta organización de seguridad ciudadana y realmente la posición que ha tomado el presidente, y cuando no falta él, ahí está la vicepresidenta, cuando no está la vicepresidenta, ahí está Paliza, o sea, están todo el tiempo pendientes a darle seguimiento a que todos los índices de violencia, esos números hablen por sí solos, y de verdad que ha disminuido el nivel de criminalidad, porque hay segmentaciones de homicidios, crímenes de altos rangos, pero esa parte interesante sería bueno de abordarla en una entrevista con Daniel Poe, que es experto en ese tema. Sin embargo, Daniel Poe es un colaborador permanente de este programa y uno de los expertos, incluso ha estado involucrado en este proceso de reforma. Muy buena sugerencia. Tú sabes que la ley contempla también algunas medidas drásticas con policías que tienen antecedentes de violencia de género, por ejemplo.
en caso de que un agente de la policía esté involucrado en una violencia de género, contempla inmediatamente su separación de la policía, claro, el retiro de la arma de fuego, y el sometimiento a a evaluaciones psicológicas y a empato. Y eso es sumamente interesante. Con la simple denuncia, ya automáticamente, de inmediato, ya usted está separado de la institución, se le quita el uniforme, se le quita el arma de fuego y se somete a una evaluación psiquiátrica. Y otras cosas más, por ejemplo, la policía ahora, con el nuevo uniforme, se incorporaron algunos elementos de seguridad que dan las cámaras que se utilizan en el cuerpo son muy importantes, que no pueden ser manipuladas por los policías que la tienen. Ellas van grabando y eso se pasa a un centro y se controla. También las cámaras en las unidades de la policía, en los vehículos de la policía, el protocolo para abordar en cada situación que se presente, en caso de un borracho, cómo tú abordarlo, en caso de un tiroteo, cómo tú abordarlo, en caso de un secuestro, cómo tú abordarlo, en caso de un incendio, en caso de un accidente. O sea, hay una serie de situaciones que se dan a diario que tiene que actuar la policía y cómo la policía debe de actuar. Yo creo que es un paso sumamente interesante de la reforma de la policía. Ahora que usted menciona ese asunto de los protocolos, hace un par de semanas yo estoy saliendo de hecho de aquí del canal y llegando a mi casa, como a una esquina antes de llegar a la calle central, yo noto que me pasa por el lado una patrulla. Veo que en la planta de agua hay un edificio que abajo hay una planta de agua que ellos venden y fabrican otro tipo de servicios. Arriba hay 3 niveles más y eso están alquilados, esas casas, esas propiedades. Y veo que en el segundo piso hay una mujer con un preadolescente y un niño más pequeño que para por seña a los agentes policiales que estaban patrullando la zona. Estoy hablando como eso de las 2:30 de la tarde, con el sol picante. Yo estoy viendo el panorama de que ellos se detuvieron ahí, para mí que ellos van a ir al colmado que está al frente y que van a comprar algo. Y cuando paso por el lado veo que la mujer, sin denuncia alguna, para a los agentes y les dice que ella está ahí retenida en contra de su voluntad, porque aparentemente estaba sufriendo una situación de violencia doméstica por parte del papá de sus hijos, que aparentemente la maltrataba, pero no estaban juntos. O sea, estaba ahí en contra de su voluntad y con sus hijos. Y me pareció muy interesante cómo ellos, a pesar de no tener una denuncia, actuaron. Sí, porque fíjate, eso es un ejemplo muy, muy interesante, como tú bien señalas, porque ante un pedido de un ciudadano que se ve amenazado en su integridad física por una situación puntual, como es el caso de posible violencia intrafamiliar, violencia de género por parte del padre de sus hijos, la policía actuó, dio una respuesta. En otra ocasión, la policía, eso no nos compete a nosotros, ve a la fiscalía, denuncia cosas. Sin embargo, ya la mentalidad del policía dice, no, espérate, mi deber, independientemente de que ponga una querella, de que haya un requerimiento judicial, yo debo de actuar y darle protección. Claro. Entonces, y además también es una demostración de confianza del ciudadano con el policía. Yo puedo acudir al policía. Y espero que el policía me responda a mi requerimiento, porque yo tengo ya confianza en la nueva policía. Entonces, eso es un paso sumamente interesante, que la ciudadanía sienta que el policía no es una amenaza, que el policía no es un delincuente uniformado que te pone en peligro tu integridad, sino que el policía es un sujeto de apoyo a tu seguridad, y que tú puedes confiar en él, una persona confiable. Mira, es un ejemplo muy, muy, muy palpable y significativo. Y demuestra realmente cómo ya la población va asimilando los cambios que se dan en la policía. Y también demuestra lo que se está haciendo con esta reforma de la policía. Vamos a una pausa, porque hay mucho más en Pulso Nacional.